Buenas tardes. Vamos a comenzar la novena sesión de estas jornadas, que están compuestas por 5 ponencias. Tengo aquí en la mesa a los ponentes que vamos a presentar. A Antonio García Bellot, que nos hablará del inventario de jardines municipales del Ayuntamiento de Bétera, de Valencia. Después, Jacobo Llorent, que hablará de la gestión del arbolado viario con GVSIC, que pertenece a la Comisión de la Asociación Española de Arboricultura. Después, Josefina García León, que nos hablará de la paleontopografía a través del estudio de los sondeos geotécnicos de la Universidad Politécnica de Cartagena. Por aquí tenemos a Esperanza García Ortiz, que nos hablará de la utilización de GVSIC para crear el sistema de información geográfica para los yacimientos de icnitas de dinosaurios en La Rioja, que pertenece al Grupo de Investigación sobre Geomorfología y Patrimonio Geológico de la Universidad de León. Y, por último, a José Ramón Rodríguez Pérez, que hablará del Sistema de Información Geográfica del Banco de Tierras del Bierzo, BATIBESIC, una aplicación de GVSIC a la dinamización de la actividad económica en zonas rurales, y pertenece al Grupo de Investigación en Geomática e Ingeniería Cartográfica de la Universidad de León. Vamos a dar paso a la primera ponencia con Antonio García y inventario de jardines municipales. Vale, buenas tardes. Como han comentado, soy Antonio García, ingeniero técnico en topografía municipal del Ayuntamiento de Bétera, ingeniero en geodesia y cartografía. Voy a hablar del inventario de jardines municipales que hemos realizado este año. Ahora comentaré los motivos, la motivación y los objetivos. Un poco el índice de la ponencia, pues voy a comentar los antecedentes, los objetivos del proyecto y después la forma en la cual se han capturado los datos y se han cargado y editado en el sistema de información geográfica. La generación de unas fichas por cada tipo de planta, digamos, de árbol, y después la comprobación que queda un poco pendiente, ¿vale? La edición en campo y las consultas al sistema, ¿vale? Ya que, como comentaré, el proyecto está aún en desarrollo. En un principio, hace un par de años, salió un concurso público a empresas de jardinería para el tratamiento y el mantenimiento de los jardines municipales. Entonces, se nos plantearon una serie de dudas. ¿Cuántos parques públicos tenemos? No teníamos documentación, digamos, bien organizada. Es como ahora me preguntas por país y tenemos un montón de carpetas. Dentro de cada país hay un jardín, pero no estaba todo organizado y no lo teníamos, digamos, a mano, ¿vale? Habría que ir país a país haciendo capturas, digamos, o viendo la información si estaba en papel o en PDFs o en AutoCAD, o si no teníamos nada, ¿vale? Entonces, en un principio no sabíamos ni siquiera la cantidad de parques públicos que teníamos. El delineante tenía un montón de información, pero ya digo, muy dispersa, ¿vale? ¿Cuántos metros cuadrados de césped natural había? Tampoco lo sabíamos. No teníamos la clasificación dentro de cada parque lo que había, ¿vale? ¿Cuántos alcorques vacíos? Vemos en las calles un montón de alcorques y normalmente con árboles, pero hay muchos que están muertos o que están cortados y eso tampoco lo sabemos, ¿vale? Entonces, también es un buen punto a tener en cuenta a la hora de hacer un inventario, ¿vale? Para que el municipio, digamos, no tenga alcorques vacíos. ¿Cuántos metros lineales de cipreses? Esto ayer, hablando con el responsable, me decía que ahora estaban yendo con un odómetro a calcular los metros lineales de cipreses porque tenían que hacer un plaguicida o una historia, ¿vale? Para mantener el tema de los cipreses. Pues tampoco lo sabíamos. ¿Cuántos ejemplares hay de cada especie? Pinos, palmeras, algarrobos, olivos. Pues ahí tenemos también, ahora hay una plaga de pinos, ¿vale? Y directamente se mueren. O sea, en menos de un mes el pino entra un bichito y creo que es el Tomicus y Optotomicus, entran y lo veréis por las autovías cuando paséis por cerca de zonas forestales, veréis que está todo como marrón.
pues no sabemos tampoco cuántos pinos tenemos, ni siquiera dónde están ubicados. Sí, hay jardines, hay parques, pero ¿son pinos o qué son? ¿Vale? Eso tampoco lo teníamos censado, ¿vale? Entonces ahora veremos un poco las soluciones. Y después las ventajas e inconvenientes de cada especie. También cerca del Departamento de Urbanismo hay un sector, el R1, ¿vale?, que se ha urbanizado y han plantado allí en todas las calles un tipo de árbol que en un principio no es agresivo con el suelo, pero la realidad es que se ha levantado todo el suelo de todas las calles, ¿vale? Entonces, menos mal que estamos en el periodo de solicitar al agente urbanizador que solucione el problema, ¿vale? Pero eso ya llevará más de 5 años y de 7 hecho, ¿vale? Entonces, ya que hacíamos el inventario, vamos a ver qué ventajas e inconvenientes tiene cada especie de árbol. Después, la justificación del proyecto, la que comento, la determinación de las preguntas anteriores, ayuda a la valoración de los trabajos de jardinería para el mantenimiento de los jardines públicos. El mantenimiento de los jardines ronda, y eso es un dato que hay que tener en cuenta, 1 millón de euros en un municipio como Bétera, que tiene 75 kilómetros cuadrados. 1 millón de euros al año, se ha hecho una contrata por 8 años, ¿y quién ha determinado ese número? Si no sabíamos muy bien lo que había en el municipio, ni sabemos la cantidad de césped, ni la cantidad de pinos, ni la cantidad de nada, ¿vale? Pues cuanto mejor inventariado esté, más podremos afinar en esta cifra, ¿vale? Según me comentaba el responsable, al final se ha hecho una contrata por personal, ¿vale? No sabemos muy bien lo que hay, pero vamos a poner a 10 personas o a 20 y vamos a pagar eso, a lo que dé edad. Entonces, es un poco como a la virulé, ¿vale? Hay que hacerlo, digamos, más técnicamente y saber que se está haciendo bien. Y después, dados estos datos, se justifica el mantener actualizado el inventario de jardines municipales, ¿vale? Ya no solo que lo hagamos para la contrata que ya ha pasado, sino que mantenerlo, también lo he preguntado, digamos, y cuando se hace un jardín y se diseña, si se muere una planta se intenta sustituir, ¿vale? Pero nunca intentas cambiar el tipo de jardín, ¿vale? Entonces, si lo tienes inventariado, en teoría no debe de modificarse, ¿vale? Y si se modifica, pues tú vas con la tablet, como veremos, o con algún elemento y podrás ver si coincide el inventario. Los objetivos del proyecto, ¿vale? Pues inventariar todos los jardines municipales y sus especies, hacer que la información sea accesible a través del SIG de Bétera en su visor web multiusuario, realizar fichas descriptivas por cada especie, como comentábamos, y tener la posibilidad de realizar consultas con filtros por especie, zona o parámetros. Todo esto lo veremos ahora a continuación. Y después la posibilidad de editar en la web, en una tablet o en un móvil, ¿vale? Estos es un poco los objetivos previos que me he marcado para este sistema. La captura de datos, pues como siempre, tenemos planos en papel. Aquí vamos a ver un pequeño sector en el cual hay un plano que se llama jardinería. Pues en este caso, ese es el plano que tenemos, no hay otra información. Habría que ir al sitio y hacer un inventario de cuántos metros hay de césped o tal. Aquí, en teoría, ya nos está diciendo los metros de césped, o sea, nos está diciendo este plano. Ahora hay que georreferenciarlo y digitalizarlo, ¿vale? Los croquis de campo. Hemos tenido por parte de la empresa Adriade una chica, un ingeniero técnico en topografía, que ha ido a campo y realmente, como el tema de jardinería tenemos la ortofoto, la precisión me da igual que sea inferior a 1 metro o a 2, mientras sea relativamente correcta, ¿vale? Entonces, imprimimos imágenes satélite en A3 y ella iba capturando cada especie, digamos, le ponía un número, ¿vale? Y los iba clasificando. Y así, con un montón de croquis, después lo volcaba sobre la ortofoto, ¿vale? Después, en ficheros de AutoCAD, aquí vemos la delimitación de un parque, no da mucha más información, y aquí sí que ya tenemos un fichero de AutoCAD volcado tras los croquis, ¿vale? O a lo mejor ya venía un pequeño fichero de AutoCAD, pero no muy detallado, ¿vale? Incluso podría darse el caso de que no coincidiese el proyecto con la realidad. Levantamientos por topografía clásica, ¿vale? No hemos hecho muchos, porque como comentamos, la precisión no se requiere mucha precisión. Incluso en una pinada que puede haber 200 pinos, si tú te sitúas sobre la ortofoto, rápidamente puedes intuir que hay entre 170 y 200 pinos, ¿vale? Entonces, más o menos da igual el volumen, ¿vale?, a la hora de tratar. La topografía, por ejemplo,
la hemos aplicado delante del Departamento de Urbanismo, hay un jardín muy grande y se va a proyectar. Entonces hemos hecho un levantamiento previo para hacer el diseño, lo hemos diseñado en AutoCAD y ahora lo vamos a replantear, ¿vale? Entonces ahí tendremos toda esa información detallada y precisa. La carga y la edición, como comentaba, pues normalmente se utilizan programas de AutoCAD, ¿vale? O directamente en Shape con GVSig. ¿Vale? Al cargar la información en GVSig, asociamos cada elemento, a cada elemento le asignamos todos los atributos del tipo de planta que es, ¿vale? La especie del árbol o la especie de planta. Y después con las superficies pues pasa lo mismo, son superficies de césped o de grama o otro tipo de superficies, también se tiene en cuenta. Una vez cargada la información en GVSig, la exportamos a PostGIS y ya se queda almacenada en lo que es el SIG de Vetra. El SIG de Vetra se aglutina todo en una base de datos de PostGIS y tiene una relación, ¿vale? De que cada elemento que está cartografiado le podemos vincular un fichero, ¿vale? Pues en este caso ahora veremos las fichas que se han generado por cada especie, ¿vale? Entonces ya queda todo relacionado y almacenado. Entonces la consulta es mucho más rápida y ágil estando todo en un único sistema. No tengo que ir carpeta por carpeta, como os comentaba, buscando la información. Generación de las fichas. A partir de los vínculos siguientes se determina el tipo de planta. También hemos hecho un libro, ¿vale? En el cual hay 200 especies, un poco menos de 200 especies, y de las cuales se han clasificado 120 aproximadamente, ¿vale? Aún quedan unas 60 que falta determinar cuál es el nombre científico, digamos, y sacar todas las características de la planta en concreto. Entonces, son páginas de la Universidad Politécnica, colaboró una ingeniera agrónomo en la clasificación esta. Entonces, pues aquí sacamos las ventajas e inconvenientes, ¿vale? Aquí vemos otra página de la Universidad de Valencia en la cual se ve todo. Y esta es la ficha modelo, ¿vale? Que hemos hecho, que falta terminar de maquetarla, pero en un principio los datos generales, el nombre común, el nombre latín estaba también, la fenomenología, bueno, todos los datos que se consideran, ¿vale? Y una descripción y ventajas e inconvenientes también se han incluido, ¿vale? A la hora de plantar estas plantas, ¿vale? Pues son venenosas, si tienen raíces muy profundas o muy agresivas, ¿vale? Ese tipo de cosas son las que nos interesan a los técnicos de urbanismo a la hora de diseñar un árbol, un parque, ¿vale? Vemos un poco las fichas, clasificamos las especies y vemos las características para ver que no sean agresivas o si es un parque que va a haber niños, como normalmente es, pues que no haya plantas venenosas. Aquí vemos un conjunto de fichas, ¿vale? Ya digo, hay 120 aproximadamente. Después la comprobación se pretende hacerla, como comentábamos, o bien desde un PC, ¿vale? Con el SIG de Vetra o con GVSig, pero GVSig tenemos el problema de que no se conecta vía internet, digamos, y puedes modificar los datos y añadir las fotografías. Entonces, si se hace con el PC, con GVSig, lo que se hace es cargar la información o el parque nuevo y después se introduce en PostGIS, como comentábamos. Pero si se hace desde el visor web, directamente punto que tocas, punto que modificas y ya se queda actualizado en tiempo real para todo el mundo, ¿vale? Lo mismo sucede con una tablet o con un móvil. Vamos a verlo cómo queda la vista del inventario en el Geoportal a través de una tablet o un PC. Aquí vemos todos estos jardines, ¿vale? Como están perfectamente inventariados, cada uno tiene su icono distinto. En la leyenda podemos ver los iconos y el nombre científico de la planta, ¿vale? Cuando pinchemos sobre cada una de las especies, nos sacará el hipervínculo, podremos modificarlo o añadir atributos y adjuntar documentos. La parte móvil está en desarrollo, ¿vale? Pero vamos a ver un pantallazo de cómo queda, ¿vale? En un principio ya funciona, ¿vale? Es igual, es el mismo sistema. No estamos duplicando los servicios, pero no estamos duplicando plataformas. Es el mismo SIG de Vetra, la misma ventana, lo único que le metemos un parámetro, ahora que estamos en desarrollo de ventana móvil, entonces quita todos los menús y carga los menús que sean para móvil, ¿vale? Entonces reduce considerablemente lo que son todos los botones y demás, ¿vale? Entonces, actualmente ya funciona el GPS, te ubica perfectamente, una precisión, sale una ventanita que te dice la precisión y la velocidad en la cual te estás moviendo, ¿vale? Y estamos configurando
el resto de botones que ya están configurados, ¿vale? Porque, como comento, es la misma ventana, lo que pasa es que si yo ahora pongo aquí el botón de búsquedas, se me sale. Es demasiado grande la ventana de búsquedas que tengo en el otro escritorio, ¿vale? Entonces tengo que redimensionarla para la versión móvil, ¿vale? Con esto llevo mes y medio, tampoco, y con mucha faena, no le he podido dedicar mucho tiempo al desarrollo de esta funcionalidad, pero veo que es muy potente y si se puede editar a través del móvil, prácticamente la cobertura es completa en el municipio y hay muy pocos cortes de conexión, con lo cual el objetivo para este año que viene es este, el darle funcionalidad al móvil o a la tablet, digamos, y que se pueda trabajar desde esta versión. Después la edición en campo. Vamos a ver una serie de pantallas de cómo funcionaría si estuviéramos en campo con un ordenador o una tablet o ya con la versión móvil, digamos, con las ventanas adaptadas. Pincho aquí en el botón edición, me sale la ventanita, pulso el botón insertar un punto. Como soy el administrador, me salen los 50 elementos que puedo. Pincho en zonas verdes, quiero insertar un punto. Entonces me sale la tabla, que es una tabla bastante sencilla, en la cual tiene elementos desplegables y puedo seleccionar el tipo de planta que es, ¿vale? Si no supiera el tipo de planta, pues lo dejo por defecto y después en el despacho, en GVSIG sí que podría listar todos los que no tiene asignado el tipo, ¿vale? Y como tendré la foto o me lo habré clasificado rápidamente. Esto está hecho, por ejemplo, para viales. Los alcorques, cuando ves una calle que no está inventariada, pues que tengo que poner 15 o 20 puntos, los pongo. Si tengo que ir a poner 500, no lo haría con esta herramienta, lo haría con GVSIG, ¿vale? Entonces esto es más para comprobación o para carga de elementos puntuales. A continuación nos dice que el elemento se ha cargado. Dice que si quiere seleccionar algún fichero, sí, vamos a juntar el PDF de esa especie. Nos dice que ya se ha juntado a ese punto y automáticamente pinchamos en información sobre el punto y nos sale toda la descripción con quién lo ha cargado, la fecha y el documento adjunto, ¿vale? Y la especie y demás elementos. Si pinchamos sobre el documento adjunto, nos abre la ficha. Finalmente, como hemos hecho información sobre un punto, eso también es muy útil desde el despacho, porque a lo mejor si queremos inventariar una calle que ya ha pasado Street View, pues directamente la dirección la podemos sacar de catastro, si queremos añadir o tener claros algunos parámetros sobre la parcela, ¿vale? A la vez, si pinchamos en imagen oblicua, vemos, en este caso hay un árbol aislado, este es el parque que vamos a proyectar, ¿vale? Pues ahora he simulado que he puesto un árbol al lado, ¿vale? Pero pinchamos en el Street View y veríamos la especie del árbol, con lo cual no haría falta ir a campo y directamente en el despacho, con el librito que hemos preparado, lo clasificaría. Las consultas al sistema, ¿vale? Una vez finalizado, pues podemos hacer muchas consultas que son las que normalmente nos piden, ¿vale? Consultas simples desde el geoportal o desde los dispositivos móviles, en las cuales alguien se interesa por saber qué especie es la que tenemos delante. Pinchas en información y, como hemos visto, nos dice la especie. ¿Qué tratamiento requiere? ¿Vale? Pues esto lo podemos añadir en las fichas, ¿vale? No haría falta hacerlo por cada punto, sino como tienes todas las especies, esa especie requiere tal tratamiento y se tiene que dar en tal mes. Incluso podríamos crear alertas, ¿vale? Y ahora veremos que se puede buscar, por ejemplo, lo que comentábamos de los pinos. Veremos un ejemplo de cómo saber cuántos pinos hay y dónde están ubicados, ¿vale? Como sabemos las características, es apta para un tipo de suelo concreto, ¿vale? Si se va a poner en aceras, no es lo mismo que se va a poner en un jardín, ¿vale? Cuánto consumo hídrico requiere, también es algo que tienen en cuenta, y podemos ver la ficha, que es la que un poco nos va a reflejar o vamos a añadir todos estos atributos, ¿vale? ¿Cuántos ejemplares hay de esa especie? ¿Vale? Lo podemos consultar y nos saldrá un mapa. A ver. Aquí hacemos una consulta rápida, digamos, desde el visor o desde el móvil y le ponemos Pinus, ¿vale? Como sabemos que está en latín, le decimos buscar y automáticamente selecciona y nos dice que hay 806 pinos, ¿vale? Y nos los ubica. Y tenemos la distribución de todo el pueblo en los jardines que hemos inventariado, ¿vale? Tenemos la distribución de dónde están los pinos, con lo cual podemos mandar a las brigadas para que comprueben si están afectados por el Tomicus, ¿vale? Y inventariar de nuevo los que están para cortar o tratar. Después las consultas más complejas ya serían desde
el administrador, digamos, desde GVSIG, ¿vale? ¿Cuántos ejemplares de cada especie hay en cada zona? Porque quieren una tabla concreta con un planito y lo mismo que hemos visto en el otro, que sería en campo, pero en este caso sería, digamos, ya para presentar un informe detallado con unas tablas que diga de los 806 y en cada parque asignaríamos el nombre de cada parque y diríamos cuántos ejemplares hay. Y podríamos hacer un planito de cada parque, ¿vale? Todo esto ya lo haríamos con GVSIG. ¿Qué tratamientos requiere y cuántos se han aplicado por última vez? ¿Vale? Añadiríamos los campos de tratamientos, ¿vale? Entonces se podría almacenar, si todos los pinos han recibido un tratamiento en esta fecha, pues ya lo archivamos, ¿vale? Y quedaría reflejado. Entonces, ¿cuándo se va a volver a hacer? Se prevé que se va a hacer el año que viene. Cuando se haga ya se modificaría la fecha del último tratamiento. Y después los alcoholques vacíos, pues lo mismo, un análisis espacial en el cual tenemos los alcoholques y después tenemos los tipos de planta, cruzamos esas dos bases de datos y nos diría cuáles están vacíos. Automáticamente lo podríamos hacer. Y hay un largo etcétera, tanto para valoración de volumen hídrico como económica, como de trabajo, ¿vale? Ese es un poco, aquí vemos un ejemplo de un filtro de una especie, vemos en azul claro la especie señalada y aquí vemos los elementos seleccionados, ¿vale? Pues ya sabéis con GVSIG que se pueden hacer estadísticas, se puede hacer un poco cálculos bastante complejos. Un poco las conclusiones. Actualmente se han cargado 7.497 ejemplares, salen en la base de datos, ¿vale? De unas aproximadamente 200 especies y considero que quedan el 35% de los jardines por inventariar, ¿vale? Y comprobar, tenemos algunos que ya están comprobados y otros que faltaría echar un vistazo y ya comento, con la tablet o con el ordenador en un momento lo podríamos comprobar sobre el terreno. Una vez terminado el inventario, el mantenimiento es bastante sencillo por lo que comentaba anteriormente, que normalmente no se suelen cambiar las especies de los jardines. Y teniendo en cuenta del coste de la contrata, que hemos dicho que son 1 millón de euros al año, pues considero que sí que vale la pena hacer este inventario y mantenerlo actualizado, porque no se puede escatimar, digamos, en esa información cuando en realidad se ha hecho un poco aproximadamente, ¿vale? O a lo mejor el número de jardineros a priori se considera que deben de ser 10 y después te das cuenta que deben ser 15. Entonces, esas modificaciones normalmente no suelen gustar. Interesa que cuando se haga una contrata se haga ya con las menos modificaciones posibles posteriores, ¿vale? Porque normalmente ahí es cuando también, como ya está contratado, te suelen pasar los precios más altos, ¿vale? La carga de toda la información se ha realizado en una base de datos única, ¿vale? Ya no tenemos una cantidad de ficheros o una cantidad de documentación adjunta bastante dispersa, ¿vale? Porque la tenemos en bastantes armarios y cada país, digamos, tiene su sitio, ¿vale? Entonces, buscar esa información también lleva mucho tiempo, después esa información está en papel, con lo cual tampoco ayuda, ¿vale? Y si lo tenemos todo en GVSIG en PostGIS gestionado con GVSIG, pues ayuda al mantenimiento y a la consulta. Y ya si lo plasmamos todo en un geoportal y lo hacemos accesible, incluso desde los móviles, pues ya pasa a ser algo de bien cultural, digamos, para el municipio, para que la gente entienda, conozca las especies y sepa las características de las mismas. Agradecer a la empresa Driade, de Jardinería y Medio Ambiente, que es la que ha facilitado, digamos, al personal, ¿vale? A la ingeniero técnico en topografía vino por parte de esta empresa y después a la ingeniero agrónomo vino por una beca de Diputación, con lo cual yo dirigía el proyecto y ellas un poco me ayudaban en las labores de campo o de análisis de las especies. Y nada, y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio.